Con la Ribera Televisión nos damos la oportunidad de poder realizar un balance de lo que fue la tarea legislativa de los concejales y las concejalas de nuestra ciudad. Y en esta oportunidad nos encontramos aquí en los estudios para dialogar con Marcos Curleto, concejal del bloque de Juntos por el Cambio en nuestra ciudad. Bienvenido, Marcos. Gracias por la invitación, como siempre. Que podamos charlar un poco y en la medida de lo posible realizar un balance, ¿no? Dentro de todo lo que ha sido la tarea que llevaste adelante desde tu banca en representación del bloque durante todo este 2022. Bueno, la verdad que ha sido un año intenso. En lo personal quizás me ha llevado gran parte del tiempo todo lo que fue el debate del transporte público de pasajeros, en primera instancia el debate de la licitación pública, el debate del pliego, que nos acompañamos en su momento porque entendíamos que no garantizaba la promesa del intendente de mejorar la calidad del servicio. Después participando en la comisión de evaluación que tenía la obligación de perjudicar a algunas de las oferentes, donde tampoco acompañamos. Me tocó redactar un dictamen en disidencia con más de 15 páginas argumentando el por qué a nuestro juicio era mejor la oferta de la empresa de San Luis. El gobierno avanzó de todas formas en la perjudicación de la empresa SAT y bueno, a las claras está que ha sido un sinfín de yerros y de desinteligencia por parte del gobierno municipal a la hora de la expectativa que generó y lo que pudo cumplir, porque de hecho pocas semanas antes de que empiece el servicio, de hecho arranca el día jueves el nuevo servicio, tuvo que salir al rescate de la empresa, una empresa a la que supuestamente le adjudicaban el servicio por estar sólida en términos financieros y económicos respecto de lo que ellos entendían era la empresa San Luis, y terminó pidiendo de alguna manera la escupidera si no podía funcionar y no estaba dispuesta a firmar el contrato, casi en una situación de presión, extorsión bastante complicada que tuvo la ciudad 3 días sin servicio. Ese yo creo que ha sido uno de los temas principales y bueno, en lo personal me tocó por estar en la comisión y participar de esto, dedicarle mucho tiempo. Después, yo diría que otros dos temas que nos tuvieron muy ocupados como bloque y en lo personal también tuvieron que ver con otros debates que llegaron al recinto, la ampliación del enterramiento sanitario que generó una polémica muy fuerte y lo que tuvo que ver con la modificación del Código de Planeamiento Urbano, que yo digo son 3 temas muy centrales a lo que hace a la gestión de una ciudad. Esos son 3 temas que llegaron al Consejo y se formalizó ese debate y se dio en 2 de ellos votando en disidencia, como fue la ampliación del enterramiento y la licitación pública del transporte, más el contrato que vino hace unas semanas atrás y también lo rechazamos porque entendemos que no garantiza de ninguna manera una mejora del servicio, y el del Código de Planeamiento Urbano que lo acompañamos aún con algunas sugerencias para modificar para adelante. Después están los debates que no se dieron en el Consejo Liberante y que nuestro bloque de todas maneras insistió en llevarlos adelante. Uno fundamental, el de la seguridad. Presentamos diferentes proyectos a fines del año pasado, a principios de este año, incluso este año insistiendo o tratando de movilizar una audiencia pública ciudadana al ver que este era un tema cada vez más acuciante en la sociedad, demandado por muchos de los vecinos, con cifras crecientes y alarmantes, que de hecho en lo provincial terminó desencadenando incluso hasta la salida del propio ministro de Seguridad hace pocas semanas atrás. Pero bueno, oídos sordos del gobierno municipal, miró para otro lado, decidió no abordar ese tema. Avanzamos en una audiencia pública motivada desde el bloque, donde convocamos más de 50 vecinos, instituciones y especialistas, que fue muy enriquecedor para poder presentar otra serie de batería de proyectos, siempre entendiendo las limitaciones y el rol que juega un Estado municipal, un gobierno local en el tema de seguridad, que tiene mayores responsabilidades a nivel provincial y dependiendo del tipo de delito complejo, otras responsabilidades a nivel nacional. Pero bueno, como parte de eso y como además el primer actor de recepción de la demanda y de las quejas de los ciudadanos, decir, bueno, no mirar por otro lado, no tapar el sol con las manos o esconder la basura bajo la alfombra, asumir el rol que le toca al gobierno municipal de pensar estrategias para ayudar a contener esa sensación de seguridad y que los vecinos puedan transitar libremente y sentirse más seguros. Otro tema que el oficialismo había tomado el año pasado en instancias nuestras y lo abandonó en el camino, vinculado con la licitación de transporte, pero que era mucho más amplio y mucho más complejo, que era el de la movilidad urbana, en lo cual a mí me estuvo trabajando mucho el año pasado, incluso presentando un proyecto en noviembre para crear un plan de movilidad urbana en la ciudad de Río Cuarto, y que lamentablemente, con mucha pena lo digo, no recibió ni siquiera el tratamiento mínimo en la comisión, un trabajo que llevó muchos meses de consulta, de estudio y demás. Bueno, son esas frustraciones que uno tiene. El gobierno anuló ese debate más integral de la movilidad urbana
Incluso habían generado después de la audiencia que se hizo el año pasado una comisión especial del Consejo, comisión que no se reunió jamás y que no ha avanzado en todo este año en ningún tipo de debate o de estudio vinculado con la movilidad urbana, que seguramente será un desafío para los años por venir, porque de hecho creo que cometieron un gran yerro, que es centralizar todo el tránsito de líneas de colectivo con el nuevo pliego y la licitación y el nuevo contrato en la Plaza Roca, complicando aún más lo que ya es un caos para la ciudad en términos de tránsito en el microcentro. Así que bueno, me parece que es obligación tener esos temas en consideración. Y después, bueno, algunos temas, la verdad, escandalosos a nuestro juicio, como por ejemplo la contratación directa millonaria, multimillonaria, de una consultoría y de un desarrollo de software vinculados a empresas de las cuales es titular un exfuncionario del gobierno provincial como Ángel L. Torre, que no recibieron mayor consideración y de hecho, como decías, de los informes, la semana pasada cuando estuvo Guillermo Rivas, que es el secretario que por lógica debería ser quien está pensando en cómo modernizar el Estado por la funcionalidad de su secretario y cómo generar más transparencia, no tuvo mayor respuesta cuando se le consultó si no había una intromisión por parte del secretario de Economía al haber impulsado esos proyectos y si no era una contradicción en una municipalidad que habla de gobierno abierto y de transparencia haber hecho una contratación millonaria de manera directa con además alguien que es un exfuncionario, es decir, alguien del palo, digamos, alguien del poder político vinculado al mismo partido político. ¿Cuáles crees que son los motivos por los cuales no fueron tratados estos proyectos? Porque son importantes, hablamos de inseguridad, hablamos de movilidad urbana, hacen a la ciudad, ¿no? Y es necesario el abordaje. Sí, son centrales, pero bueno, yo tengo la sensación, uno entiende, digamos, acá hay alguien que fue elegido para gobernar, que es el intendente Ramos, y nadie desconoce esa legitimidad. Y entendemos que el rol del bloque de la primera minoría es señalar los errores, controlar que las cosas se hagan bien, marcar cuando hay cosas que no nos gustan, nos parece que se pueden hacer mejor, y proponer. Entendemos que la línea política, la agenda política propositiva la maneja el gobierno y eso es lógico, pero eso no implica que ante temas tan centrales, cuando la oposición está dispuesta a hacer un aporte propositivo, al menos no se tome eso como un disparador para el debate. Es decir, uno no pretendía, por ejemplo, en el tema del plan de movilidad urbana que habíamos presentado, que se aprobara tal como estaba el proyecto. Pero ya el gobierno había adoptado la necesidad de discutirlo, había reconocido eso, convocando la audiencia que propusimos. ¿Por qué no darle un debate a ese proyecto? En todo caso, si había otra cuestión superadora, era perfectible y demás, pero dar ese debate. Bueno, parece que cuando no viene el oficialismo, cuando básicamente no viene el intendente o el ejecutivo, no hay mucho margen para el debate. Y eso me parece que daña la credibilidad y la valoración que tiene la sociedad de los cuerpos legislativos y daña de alguna manera la calidad institucional que nos urge profundizar, mejorar, porque la sociedad no nos considera parte esencial de la democracia, y lo somos, o deberíamos serlo, y esa distancia, ese divorcio que hay, me parece que se acorta cuando uno mejora la calidad institucional. Eso implica dar los debates que hay que dar, pero también implica cumplir con la ley, cumplir con los reglamentos internos, cumplir con un montón de situaciones, de procedimientos que por ahí para el común de la gente no son importantes, pero que hacen a que muchos de los temas importantes de la ciudad se traten bien o se traten mal, o tengan mayor control o tengan mayor transparencia, cosa que hoy creo que es un déficit. Más allá de estas disidencias y de los desacuerdos, ¿no? Han podido trabajar en comisiones con los diferentes bloques. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo han llevado adelante ese diálogo? Bueno, a ver, hay temas y temas. Por ahí hay algunos temas que son como indiscutibles, entonces, bueno, generan una coincidencia por lógica. Entonces, bueno, se puede avanzar en algunas cuestiones más. La verdad que el trabajo en algunas comisiones es muy interesante frente a algunos temas, y otras comisiones me parece que es muy pobre, que se podría profundizar y se podría enriquecer, pero fundamentalmente también tiene que ver con darle otra calidad institucional. Es una pavada, pero yo insisto desde el día 1 en que las comisiones deberían tomar acta. Y la única comisión del Consejo que toma acta de lo que se discute en la comisión y queda sentado lo que se discute es la Comisión de Servicios Públicos, en la cual soy vicepresidente, a instancia del presidente Miguel Alonso, que la verdad que cuando yo hice el planteo fue el único que recogió el guante, y desde entonces se toman acta. Pero algo lógico, pasa en la legislatura provincial, pasa en el Congreso de la Nación.
pasa en los consejos directivos, el Consejo Superior de la Universidad, que en los ámbitos donde se da el debate y se manifiestan las posiciones y se construyen en definitiva los procesos finales para que termine saliendo un proyecto de ordenanza o de resolución, debería quedar constancia de lo trabajado. Y eso también me parece que hace a cierta superficialidad del debate que se da ahí, como si no fuera importante. Y para nosotros, por lo menos desde el punto de vista de este bloque de la primera minoría, lo es y mucho. Y además es necesario para el fortalecimiento, ¿no?, del Consejo y del diálogo que se lleva allá adentro. Sí, ni hablar, pero bueno, yo como te decía, hay cuestiones, recién hablaba con Milagros Obregón antes de venir para acá, ella me decía que había rescatado la vuelta después de la pandemia los programas del Consejo, que para mí son interesantes, son valorables, todo el Consejo en los barrios, el Parlamento Estudiantil, a mi juicio perfectible, pero que es una instancia muy interesante para que los chicos tengan una vinculación y un contacto con el Consejo Deliberante. Son cosas muy importantes y yo digo, no es todo negativo, hay cosas que salen y que se trabajan bien. Me toca a mí ser el que marca los errores y decir todo lo que a mi juicio podríamos mejorar. Pero volviendo a ese tema de cómo funciona el Consejo, nos tocó la experiencia de que este año la Banca del Ciudadano, que es una herramienta de participación ciudadana reconocida por la Carta Orgánica, solamente se otorgó en los casos en los que el Consejo salió a los barrios, donde por lo general las personas que nos abrían las puertas de una vecinal o de un club hacían uso de la Banca del Ciudadano para agradecer que estábamos ahí. Pero cuando hubo dos temas complejos, que era la importancia, a mi juicio, del espíritu de la Banca del Ciudadano, para citar posiciones en contrario a lo que pensaba el oficialismo o impulsaba el oficialismo, se negó esa posibilidad. Y eso también me parece que hace a una baja calidad institucional. Yo se lo he planteado al presidente del Consejo, que no comparto el criterio, obviamente hacen uso de la mayoría y le negaron la posibilidad a la familia Calvo en el tema de la ampliación del tratamiento sanitario y le negaron la posibilidad también al Colegio de Arquitectos en un tema vinculado con un convenio urbanístico de intervención en lo que es el sitio de hotel. Bueno, no es la Banca del Ciudadano para que digan cosas lindas sobre nosotros, es para que los ciudadanos tengan la posibilidad de expresarse. Ahora está llevándose adelante, bueno, fue el jueves, ahora va a ser el viernes, que es la presentación de los balances de gestión por parte de los secretarios y las secretarias del gobierno municipal. Bueno, ¿cómo lo viste esta presentación que fue este jueves y qué es lo que se espera para lo que viene? Mira, lo primero que tengo que decir es que no estamos de acuerdo, se lo planteamos al presidente del cuerpo, respecto de amontonar tantos secretarios juntos en una misma jornada. No por el hecho de si podamos estar 15 horas de manera maratónica escuchando y preguntando, lo cual desde el punto de vista humano, teniendo la posibilidad de hacerlo en distintas jornadas, no entiendo el por qué, o sí, habrá una cuestión política de tratar de aplanarnos a nosotros, de cansarnos para que no preguntemos tanto. Pero además porque se pierde una instancia, la única quizá donde los secretarios están obligados a ir a responder preguntas, porque después no tenemos mayoría para que se nos aprueben los pedidos de informe que hacemos muchas veces y que generalmente no son contestados. Se pierde eso y se pierde la posibilidad de que los medios puedan hacer una cobertura prolija, interesante y mucho más rica de cuál es la gestión. Pero que además da la posibilidad de que los propios secretarios no solo se expongan a las preguntas incómodas de la oposición, sino que también cuenten los logros o las virtudes de su secretaria. El otro día, la verdad que hubo cosas muy interesantes que escuchamos que se hacen bien. Y no las voy a decir yo, las dicen ellos, pero estaría bueno que haya una cobertura mediática más prolija de esta situación. Y después nos dejan, digamos, en una situación donde, bueno, muchas de las cosas incómodas que deberían responder y dar explicación a la sociedad también se terminan diluyendo, porque hay secretarios que terminaron presentando su informe a las 10 de la noche, 11 de la noche, a las 2 de la mañana terminó. ¿Quién está siguiendo eso de los medios o de la ciudadanía? Y poco nada. Esperemos que el viernes pueda ser más ágil, pero la verdad que la expectativa es que sea aún más larga que la otra, porque hay 7, no 6. Así que bueno, esperemos también que para el año que viene lo replanteen distinto y podamos tener una discusión en los informes más enriquecedora y que también pueda ser más profundizada por los medios y por la ciudadanía. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo que estés aquí, que compartas con nosotros, que compartas con toda la audiencia este breve resumen, digamos, de lo que ha sido la gran tarea que llevan adelante desde tu bloque, desde tu banca específicamente, en la ciudad y que contribuye, ¿no?, al crecimiento de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, y de trato.